Casi 4 millones de personas cumplirán 100 años en el 2050. Hace 30 años eran menos de medio millón. Algo está cambiando en la especie humana, y no es la genética. Es el tiempo que le estamos robando a la muerte. Pero antes de hablar de números, hay que hablar de una mujer, porque ella ha vivido aquello que la ciencia todavía está intentando entender. Y lo que le pasó a los 90 años es más raro de lo que esperas. Vamos a poner todo esto en perspectiva, ya que desde el dato de los 4 millones suena ciencia ficción cuando no lo es. Todo esto ya está ocurriendo, y más cerca de lo que crees. En mayo de 2026, Galicia puso en marcha el primer registro de centenarios de toda España, más de 1800, solo en esa región. Y en España entera, ahora mismo hay 19.690 centenarias, según el Instituto Nacional de Estadística, y de las cuales el 77% son mujeres. Este dato es un registro actual, un censo de gente que está viva ahora mismo, en este momento, mientras tú estás viendo este vídeo. Este año, España superó a Japón en esperanza de vida al nacer, 85 años y 8 meses de media. El país que durante décadas fue un ejemplo mundial de longevidad, ahora es el número 2. Por lo tanto, esto cambia en cómo vemos la vejez, ya que durante generaciones cumplir 100 años era una anécdota de telediario, la típica señora con una tarta enorme y un ramo de flores, y ahora es un dato en un registro sanitario. ¿Y tú? ¿Te has parado alguna vez a pensar cuántos años puedes llegar a vivir? Lo que vas a ver en este vídeo es una historia real, y la protagonista llegó mucho más lejos de lo que nadie creía posible. Hablamos de Jane Calment, que nació en 1875, en un pueblo del sur de Francia llamado Arles, y murió en 1997, con 122 años. Es todavía la persona más longeva verificada de toda la historia de la humanidad, y hay una parte de su historia que a mí me parece de locos. Cuando tenía 13 años, un pintor entró en la tienda de su padre a comprar lienzos, y ella lo describió como sucio, mal vestido y desagradable. Pues este pintor resultó ser Vincent Van Gogh. Jane vivió tanto que hasta sus recuerdos de infancia acabaron siendo historia del arte. Pero si te digo la verdad, lo que más me interesa no es el récord, ni la anécdota con el pintor. Lo que más me interesa es lo que decía cuando le preguntaban cómo se sentía. Su respuesta era siempre parecida, algo como que sonreía todo el tiempo y que Dios no se había olvidado de ella. Un equipo de la Universidad Complutense de Madrid entrevistó hace poco a 19 personas sanas de entre 100 y 107 años, y no les hicieron preguntas del estilo que comen, les preguntaron cómo se sentían. El equipo encontró un patrón que se repetía una y otra vez en las 19 personas y lo definieron como vitalidad. Era, con diferencia, el recurso psicológico que más aparecía en sus propias palabras. Y yo creo que ahí está el primer detalle en el cual debemos fijarnos, ya que pensamos en 100 años como una cuenta atrás, en personas que se están apagando poco a poco. Y lo que estas personas describen no es eso, es justamente todo lo contrario. Describen ganas, describen ánimo. Y la verdad es que eso choca directamente con la creencia que casi todos tenemos. Y no es solo una teoría, y para ello vamos a comentar el caso de Stacey Anderson, investigadora de Boston y que dirige desde hace años el estudio de centenarios de Nueva Inglaterra. Stacey explicó que la mayoría de las personas que ha entrevistado, de más de 100 años, aseguran que están disfrutando de la vida, así como casos que dicen literalmente que aman cada día que viven. Si contrastamos todo esto con el estudio español, hay ejemplos muy concretos, como el de la modista, que estuvo cosiendo hasta los 98 años, y ahora mismo hace crucigramas mientras aprende a hacer sudokus. Baja las escaleras en ascensor, pero las sube caminando, para trabajar las piernas. Otra, de 107 años, decía que le insistían mucho en que descanse, pero que a ella no le gusta descansar, porque cuando la mente está ocupada, se encuentra bien. A continuación, vamos a comentar una de las historias de las que te hace pararte a pensar. En 1965, Jane tenía 90 años, y un abogado llamado André Raffray, de 47, le hizo una oferta. Este le pagaría una renta todos los meses hasta que ella muriera, y a cambio se quedaría con su piso cuando esto pasara. Este apostaba que sería pronto, pero, por el contrario, pasaron 30 años y en 1995 el abogado murió mientras que Jane seguía viva. El abogado había estado pagando durante 3 décadas por un piso que iba a ser suyo el día que ella muriera, y murió sin haber llegado nunca a disfrutarlo. Este caso fue tan peculiar que hubieron hasta investigaciones de por medio. Se hicieron acusaciones, planteando el escenario de que la mujer no era Jane, sino su hija, que había montado todo el entramado para quedarse con el piso. Todo esto se investigó como si de un crimen se tratara. Datos, fotos y registros, pero los expertos en gerontología lo acabaron descartando. Todas estas historias tienen algo en común. Hablan de suerte, de casualidad, de rareza genética. Pero lo que se ha demostrado es que no tiene nada que ver con la suerte.
El 86% de las personas entrevistadas afirman sentirse satisfechas con su vida, con limitaciones físicas, con poca educación, con pocos recursos económicos. Las personas que, sobre papel, tendrían más motivos para sentirse mal son las que reportan sentirse mejor. Pero todo esto tiene una explicación y un nombre. Se llama teoría de la selectividad socioemocional y la desarrolló una psicóloga de la Universidad de Stanford, Laura Carstensen. La investigación de Laura determinó que cuando una persona empieza a sentir que el tiempo que le queda es corto, deja de invertir energía en conocer gente nueva, en acumular experiencias y en prepararse para un futuro. Y en vez de eso, se vuelve muy selectiva. Se queda con lo que de verdad le importa, y esa selección mejora cómo se siente. Entonces, la vejez no te vuelve peor emocionalmente, te vuelve más exigente con lo que merece tu atención. Y te pregunto, ¿tú crees que esta paz sale gratis? Porque para ser totalmente realistas, debemos comentar la parte negativa de todo esto, ya que nadie lo hace. Y son las personas que dejas por el camino, ya que una vida tan larga conlleva entre tantas cosas esto. Tanto en las entrevistas de la Complutense como en el caso de Jane Calment salieron estos comentarios. En el caso de esta última, Jane tuvo que soportar la pérdida de su propia hija y de su nieto. Todos cuentan las cosas bonitas de una vida larga, pero la vida no deja de ser lo que es, y por lo tanto también conlleva este tipo de cosas. Entonces, volvamos a donde empezamos. Casi 4 millones de personas van a cumplir 100 años en 2050, y ahora ya sabes que ese número no es una simple curiosidad. Todas esas personas van a sentir, cada una a su manera, algo parecido a lo que hemos contado aquí. Vitalidad, selectividad, paz, con las despedidas más difíciles de su vida. Y tú, que estás viendo el vídeo, tienes entre un 2 y un 4% de posibilidades de llegar ahí. Lo sé, no es un porcentaje muy alto, pero tampoco es cero. Y si lo miras en perspectiva, hace 30 años ni siquiera se molestaban en calcularlo. Yo creo que lo más raro de todo esto no es llegar, sino que si llegas, probablemente no vas a sentirte como imaginas. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte. Tenemos preparadas más curiosidades como esta, tan normales, tan cotidianas, pero que seguro que no te habías parado a analizar. Nos vemos en la próxima.